vamos a empezar de estudiar el libro de Josué. Josué es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Es un libro que realmente toca muchos diferentes temas que tienen que ver con nosotros como comunidad y las actitudes y las cosas importantes que debemos creer, las convicciones que debemos tener como comunidad. Y Josué es el líder que en muchos respectos es como paralelo a Cristo. El hecho de Josué y Jesús en hebreo es el mismo. O sea, Jehová es salvación, es lo que quiere decir. Y los dos nombres, o sea, entonces hay muchas ideas en Josué que se compara con lo que Cristo hace. Claro, en otro ambiente. Josué es una guerra física. Jesús es una guerra espiritual. Nosotros estamos involucrados en una guerra. ¿Sabías? Sí, eso. No. Es obvio. Evidentemente, no muchos sabían eso. ¿Sí? Es obvio. Que tú eres un soldado en la guerra. Pero no quiero. No importa. Igual estás peleando de un lado o otro. No tienes decisión acerca de eso. Eres un soldado. ¿Estás peleando por Satanás o estás peleando por Dios? ¿Me explico? Entonces, en Josué vamos a ver principios que nos va a ayudar en esta batalla. Pero hoy lo que vamos a hacer es preguntarnos, ¿pero quién es Josué? ¿No? Porque hay cosas acerca de él antes de llegar al libro de Josué. Entonces, vamos a enfocarnos hoy en conocernos un poco más a él para saber un poco más quién es el hombre que está encargado al frente del pueblo de Dios en el libro de Josué. Entonces el enfoque de hoy es que lo que vas a ver es Josué era un hombre fiel a Dios. No importa lo que pasaba, no importa las dificultades que se enfrentaba, él siempre se mantenía fiel a Dios. Amén. ¿Alguien aquí quiere tener esa reputación? Sí. Yo quiero ser fiel a Dios. Amén. Hasta el final de mi vida quiero ser fiel a Dios. Espero que todos sentimos eso y podemos aprender hoy de Josué. Primero, la primera vez que encontramos a nuestro amigo Josué, él es capitán del ejército. Los israelitas en Éxodo 17, versículo 9 a 13, están saliendo de Egipto y la gente de Amalek los ataca. Y entonces Moisés le dice a Josué que agarran los hombres, los mejores hombres, y llevarlos a pelear contra Amalek. Y lo que yo voy a hacer, yo voy a subir aquí a esa montaña y yo voy a llevar el bastón de Dios conmigo y yo voy a mantener el bastón en alto para que ganes la batalla. Todos conocemos la historia, ¿no? Entonces, él sube ahí. Entonces, mientras que Moisés mantiene en alto el bastón, me olvidé de traer el bastón, ¿no? Mientras él mantiene en alto el bastón, los israelitas ganan. Pero cuando él se cansa y empieza a bajar los brazos, los israelitas empiezan a perder. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, dos amigos vienen, Moisés se sienta en la roca y ellos, uno a un lado, el otro al otro lado, mantienen sus brazos arriba para que los israelitas puedan ganar la batalla. Suena como una historia de niños, ¿no? Pero era muy importante. Y vemos la importancia, o sea, porque Josué pudo entonces derrotar a Amalek. Pero vemos en capítulo 17, versículo 14, lo que el Señor dice a Moisés después de la batalla. Escribe esto en un libro para que se recuerde. Y dile a Josué, en la nueva versión internacional dice, y que lo oiga bien Josué.
que yo borraré por completo la memoria de Amalek. O sea, yo creo que es muy importante entender lo que está pasando aquí. Dios ganó la victoria, no Josué. ¿No es cierto? Amén. O sea, ellos ganaron solamente cuando el bastón estaba, o sea, cuando Dios estaba conectado. Era para mostrar el poder de Dios. Era para que Josué tuviera claro, no es porque tú eres el gran capitán del ejército, es porque yo estoy obrando. Y eso es algo que tenemos que entender. O sea, no es porque yo soy alguien, no es porque yo tengo algo, es porque Dios trabaja en mí. Eso es la fuerza viene de Dios. Me encantó las canciones hoy, no de que ven espíritu, no. Necesitamos el espíritu de Dios morando en nosotros, trabajando en nosotros, porque sin el poder de Dios no vamos a poder hacer nada, no vamos a ganar las batallas. Entonces, lo que Dios quería es que Josué estuviera muy claro de que él, Dios, ganó la batalla. Porque Josué va a enfrentar muchas batallas más en el libro de Josué. Y Dios quería que él estuviera bien claro acerca de eso. Y bueno, es importante para nosotros. Dios ha hecho cosas en tu vida. Sí. Hay cosas que tú has visto Dios hacer. Yo creo que todos hemos visto Dios hacer cosas. Y la cosa es aprender de esta lección. Poner esas cosas bien firmes en la mente. Yo vi Dios obrar. Yo sé que Dios puede. Entonces, eso causa nuestra fe a crecer. Nuestra confianza en Dios a crecer para poder enfrentar el próximo obstáculo o prueba o dificultad o tentación. Entonces es importante obedecer a Dios aquí. Si has visto a Dios hacer cosas, escribirlos, memorizarlos, haga tu lista. Hace unos años Diana y yo escuchamos un mensaje acerca de eso y el hombre, o sea, como pensando en la idea de David, cuando David escoge las 5 piedras, no para ir a pelear contra Goliat, él dijo, tiene que elegir cuáles son tus 5 cosas donde has visto a Dios trabajar. Entonces, haga tu lista de 5 cosas donde has visto a Dios trabajar para poder acordarse, para poder, cuando estás dudando, no, pero yo vi a Dios hacer eso. Claro. Yo puedo, con esto, ahora lo que me enfrenta, yo puedo también, esa tentación, ¿no? Yo puedo enfrentarlo, porque he visto a Dios trabajar. Es importante. Segundo, Josué era un fiel siervo de Moisés. Vemos en Éxodo 24, ahí tenemos la situación donde Dios llama a Moisés a subir a la montaña, ¿no? Entonces, lo interesante es que Moisés se levantó, como dice aquí en versículo 13, junto con su siervo Josué y subió al monte de Dios. Y bueno, ahí empezó Dios de hablar cara a cara con Moisés. Él hace las tablas de piedra con los 10 mandamientos y todo eso pasa. Pero pasa tiempo. 40 días y 40 noches pasa, ¿no? Y claro, sabemos que lo que pasó abajo, la gente abajo perdió fe. Moisés no va a volver. Vamos a elegir otro capitán para volver a Egipto. Y bueno, hicieron el becerro de oro y empezaron a adorar al becerro. Lo que me impacta en Éxodo 32, 15, 17 a 20, o sea, Moisés, después de 40 días, ¿no? 40 noches, él empieza a bajar de la montaña. Entonces él está bajando y fíjate,
¿Dónde está? En versículo 17, Josué oyó que el pueblo gritaba, así que le dijo a Moisés, fíjate, Josué estuvo ahí esperando a Moisés por 40 días y 40 noches. ¿Te das cuenta? Solito, ahí en la montaña. Dios no estaba hablando con él. Él estaba solamente ahí esperando a Moisés. Wow. La gente abajo se habían perdido esperanza. Ya pensaban que Moisés estaba muerto. Ya empezaron de cambiar las reglas, adorar al Dios de la vaca. No, y, entonces Josué dice, yo escucho voces en el campamento, escucho ruidos, ¿no? Y Moisés le dice, no es de guerra, claro, era otro tipo de celebración. Entonces, pero lo que me impacta en la historia es que Josué estuvo esperando 40 días y 40 noches. Él era un siervo de Moisés, pero un siervo fiel. No se desanimaba, estuvo ahí. ¿Qué harías tú? Si tú habías salido a la montaña con Moisés y él no bajaba y pasa días y semanas, 40 días. ¿Dónde estarías tú? Ahí abajo celebrando con la gente o ahí fielmente esperando. Eso demuestra el carácter de ese hombre, ese carácter de fieldad que no se movía, se quedaba ahí. Tenemos que imitar su ejemplo. Pero también Josué era un hombre espiritual. Algunas de esas cosas son cosas pequeñas que como que tienes que mirar bien al texto para verlos. Pero en Éxodo 33:11, el Señor hablaba con Moisés cara a cara. Y cómo habla cualquiera con su compañero. Después Moisés volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del tabernáculo. O sea, Moisés iba al tabernáculo, no, a la carpa que ellos habían construido. Y Moisés hablaba ahí con Dios. Josué acompañaba a Moisés ahí. Moisés, cuando terminaba de hablar con Dios, él salió y él vuelve al campamento. Pero Josué no. Josué se quedó ahí. Él no salía de ahí, de donde estaba Dios. Donde Josué no hablaba con Dios. Moisés hablaba con Dios. Pero Josué por lo menos quería estar cerca de Dios. Wow. Y él no deja el lugar. Él se queda clavado ahí. ¿No? Otra vez, demuestra qué tipo de hombre era, ¿no? Que buscaba de Dios, quería estar más cerca de Dios. Era un hombre espiritual. Número 4. Era un ayudante leal. Es otra historia, ¿no? En Números 11. En esta historia, Dios le dice a Moisés que él va a tomar el espíritu de él, de Dios, y lo va a compartir con otras personas en el campamento, otros líderes para apoyar a Moisés. Entonces, esos líderes fueron llamados a venir al tabernáculo, a la carpa, ¿no? Entonces, Dios pone su espíritu sobre ellos. Habían dos, ¿no? Eldad y Medad, que no sabemos por qué, no sabemos si se quedaron dormidos, si estaba lloviendo, era difícil llegar, no sabemos el por qué, no, pero por alguna razón, no sabemos si era por rebeldes, pero no llegaron. Entonces, Dios pone su espíritu sobre todos. Entonces, esos dos hombres están en el campamento profetizando. Con el Espíritu de Dios vino sobre ellos, empezaron a profetizar. Entonces Josué dice,
Moisés, mi Señor, no se lo permitas. O sea, él tenía celos por Moisés, ¿no? Pero la actitud de Moisés era, ojalá que Dios ponga su espíritu sobre todo el campamento, sobre todas las personas. Y bueno, como cantamos hoy, nosotros tenemos algo que ellos no tuvieron, que ni Moisés, ni Josué, ni David, ninguno de ellos tuvieron lo que tenemos nosotros. Si tú eres un discípulo, tú has recibido el Espíritu de Dios morando en ti. Tienes la presencia de Dios contigo siempre. Ellos no tuvieron eso. Nosotros tenemos algo increíble. Esa conexión con Dios que nunca en la historia se había visto hasta que vino Cristo. Entonces Josué era un ayudante leal. Y bueno, ahora llegamos a quizás a la parte de la historia más conocida, ¿no? Que Josué era un espía fiel a Dios. O sea, él fue elegido en Números 13, versículo 8, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Versículo 16, estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Josué le puso por nombre Josué. Entonces, le cambió el nombre, no sé, como algo que también vemos en Cristo. A veces Cristo cambiaba los nombres de las personas, ¿no? Y Moisés aquí lo hace, le llama Josué. Pero yo creo que tenemos que entender quién es Josué. Habían 12 tribus, ¿no? Y de cada tribu, Moisés eligió un hombre. Supongo que fue el hombre más valiente, el líder de la tribu. O sea, seguramente no eligió una cualquiera, no, estos espías eran como líderes en su tribu. Entonces, Moisés los manda, ¿no?, a ver la tierra prometida antes de entrar a pelear, ¿no? Entonces ellos van y ellos vuelven con un reportaje muy interesante, ¿no? Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Esta ciertamente fluye leche y miel, aquí tiene sus frutos, pero la gente que habita esta tierra es fuerte, las ciudades son grandes y fortificadas. Además, allí vimos a los hijos de Anak. Los amalecitas habitan en el Negev, los egipcios, jebuseos y amorreos habitan en el monte, y los cananeos habitan junto al mar y la ribera del Jordán. Eso fue su reporte. Era hechos. O sea, era la verdad. Es lo que ellos vieron. Una tierra increíble, pero también con ciudades fortificadas, con gigantes. O sea, todo eso era cierto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Caleb, uno de los 12, ¿no? Él pidió al pueblo que se callara delante de Moisés y dijo, subamos pues, tomemos posesión de esa tierra, porque nosotros podremos más que ellos. Él tenía fe en Dios. Él había aprendido la lección que Dios le había hecho a Josué, ¿no? De que Dios tiene la fuerza. Con Dios podemos conquistar a cualquier persona, a cualquier gigante, a derrotar cualquier ciudad fortificada. Entonces, pero los otros espías empezaron a decir otra cosa. Toda la gente allá son de gran estatura. No era cierto. Había gigantes, pero no todos. Eran algunos pocos, ¿no? Pero empiezan a mentir, empiezan a decir cosas que no son ciertas. Y
Entonces ellos dicen, no podemos, nosotros somos como hormiguitas ahí, ¿no? Entonces no podemos entrar, no podemos hacerlo. Y vemos en Números 14 que toda la congregación, toda la gente, empezaron a gritar y llorar. Claro, habían salido de Egipto, habían caminado en el desierto, habían llegado a la tierra prometida que Dios les iba a dar. ¿Y ahora qué van a hacer? Y ellos se quejaron contra Moisés y Aarón. Y ellos después quieren volver a Egipto. Quieren elegir a alguien para llevarlos otra vez a Egipto. ¿Qué pasaban en Egipto? Eran esclavos. Entonces, prefieren volver a Egipto y ser un esclavo que pelear la batalla que Dios te está mandando a pelear. Bueno, entonces, en Números 14, 5 a 10, Moisés y Aarón se tiran al piso. Pero miren lo que pasa. Josué y Caleb, ¿qué están haciendo? Están tratando de animar a la gente. Podemos hacerlo. No hagan eso. No desobedecen a Dios. Podemos hacerlo. ¿Y qué pasa? El pueblo, la congregación, quiere apedrearlos, quiere matarlos. ¿Entendéis? Sí. O sea, sería como si Gerardo y Raúl estaban aquí frente a la iglesia diciendo, podemos hacer eso. Y toda la iglesia se enoja tanto con ellos que quiere matarlos. ¿Puedes imaginar eso? Espero que te es difícil imaginar eso. Pero eso que pasaba. Ellos querían matarlos. Y ¿sabes lo que? Dios mismo tuvo que bajar y parar la cosa. Wow. Entonces, seguimos la historia. Sabemos que por eso Dios dijo, no van a entrar. Van a tener que andar por el desierto por 40 años. Y en Números 32, 11 a 13 dice, los hombres mayores de 20 años que salieron de Egipto no fueron perfectos ni me han seguido. Dios aquí hablando. Por eso no verán la tierra que juré darles a Abraham, Isaac, a Jacob. Solo la verán Caleb, hijo de Jefune, el Kenesita, y Josué, hijo de Nun, porque ellos sí fueron perfectos y me han seguido. Es un buen ejemplo, ¿no? Ellos eran perfectos. Sabemos que no eran perfectos. O sea, no eran hombres sin pecado, porque ningún hombre ha vivido que es libre de pecado, solamente Jesús. Pero en el sentido de fueron maduros en su confianza en Dios. En ese sentido, fueron perfectos. En efecto, la ira del Señor se encendió contra Israel y durante 40 años los hizo andar errantes por el desierto. No es como que el desierto era tan grande, pero ellos estaban por 40 años dando vueltas. ¿Por qué? Porque Dios no los dejaba salir. 40 años. Hasta que se acabó toda esta generación que hizo lo malo delante del Señor. ¿Qué fue el problema del pueblo? No confía. Falta de fe. Falta de confiar en Dios. Ellos vieron los obstáculos como más grandes que Dios mismo. Solamente de todo había como 2 millones de personas. ¿Entendéis? 2 millones de israelitas.
hombres, mujeres, hijos, 2 millones. Y de esos 2 millones, solamente 2 hombres tenían la valentía y la confianza en Dios de decir, sí podemos. Wow. Todos los demás dijeron, no, no podemos, vamos a volver a Egipto y ser esclavos. Mejor ser esclavos. Qué raro, ¿no? ¿Y tú dónde estás en la historia? Buena pregunta. ¿Eres parte de la congregación? ¿O tú tienes la valentía de enfrentar hasta tus amigos? Esos eran personas que habían vivido juntos, eran familiares, habían luchado juntos. Pero en ese momento solamente 2 tenían la valentía. ¿Tienes la valentía? Universitarios, ¿tienes la valentía que cuando tus compañeros quieren hacer algo que tú sabes que no está bien, decir, no, no lo vamos a hacer? ¿Tienes jóvenes esa confianza con Dios de decir, no lo voy a hacer? Aunque todo el grupo de jóvenes quieren hacerlo, no lo voy a hacer porque no está bien. Tenemos esa confianza con Dios que Josué y Caleb tuvieron. Número 6. Josué era el hombre escogido por Dios para reemplazar a Moisés. Números 27, 15 a 17. Moisés le respondió al Señor, Señor y Dios del Espíritu que habita en todo ser, pon a cargo de la congregación a alguien que salga al frente de ellos y que los haga volver. Que no sea tu congregación, Señor, como un rebaño de ovejas sin pastor. Y el Señor responde a Moisés, pues toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre con espíritu. Pon tu mano sobre él. Así es, Ricardo. Pon tu mano sobre él y llévalo ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación, en presencia de ellos, entrégale el mando. Pon sobre él tus propias atribuciones, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se presentará ante el sacerdote Eleazar para consultarme por medio del Urim. Cuando Josué lo ordena, todos los hijos de Israel saldrán, y cuando él lo ordene, todos los hijos de Israel volverán. O sea, Dios dice, ok, Moisés, es una buena idea. Tengo que reemplazarte. Tú vas a morir, no vas a entrar. Entonces yo quiero que eliges a Josué. De los 2 millones, de los 600,000 soldados, hombres de edad, de guerra, Josué es el hombre. Es el hombre que yo quiero seguir en sus pasos. En Deuteronomio capítulo 3, versículo 21, en aquel tiempo también le ordenó a Josué, tú mismo has visto todo lo que el Señor tu Dios hizo con aquellos 2 reyes, y lo mismo hará el Señor con todos los reyes por los cuales van a pasar. No les tengan miedo, porque el Señor su Dios es quien pelea por ustedes. Y él mandó a Josué, ahora Dios dice a Moisés, manda a Josué, anímalo, fortalécelo. Será él quien lo cruzará al frente de este pueblo. Será él quien les dé posesión de la tierra que ahora verás. Entonces, o sea, él es, vamos a ver en el libro de Josué varias veces que Dios y Moisés y el mismo pueblo le animan a él a tener valor y firmeza. ¿No es cierto? Vamos a verlo otra vez aquí. Pero yo creo que tenemos que entender algo, ¿no?
acerca del porqué de eso. Yo creo que a veces pensamos, es que Josué era un cobarde. Y por eso Dios tenía que decir eso tantas veces a él. La verdad, no veo nada de cobarde en él. O sea, nada de lo que hemos visto hasta ahora me da la idea de que él era un hombre temeroso, era un hombre que no tenía confianza en Dios. Veo todo lo opuesto. Pero creo que tenemos que entender el trabajo que él tenía que hacer. Y miren eso, en Deuteronomio 34, versículo 9 a 12, como Moisés puso sus manos sobre Josué hijo de Nun, este fue lleno de espíritu de sabiduría, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Mira versículo 10. Nunca más surgió en Israel un profeta que como Moisés hubiera conocido al Señor cara a cara. Nadie le igualó en todas las señales y prodigios que el Señor le mandó a hacer en Egipto, contra el faraón y contra todos sus siervos y su país, ni en el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que hizo a la vista de todo Israel. ¿Escuchaste eso? No había nadie como Moisés, que Dios utilizó como utilizó a él. Entonces, para mí, perdón. Para mí, el problema no es que Josué no era un hombre confiado, que confiaba en Dios, pero más que nada, era un trabajo increíblemente difícil de asumir, de ponerse en los zapatos de Moisés. Y Dios mismo dice, no hay nadie como él. No hay nadie que voy a usar como él. A mí, si alguien me dice eso, yo creo que tendría un poco de miedo, ¿no? A enfrentar el trabajo de dirigir un pueblo de 2 millones de personas. Y él sabe cómo son. Él ha estado ahí con Moisés. Él ha visto cuántos se quejan, cuántos se rebelan, cuántas malas actitudes tienen. Él sabe todo. Entonces, el trabajo que él está asumiendo es un trabajo difícil. Entonces, yo creo que tenemos que tener un poco de cuidado, de buscar a Josué como un hombre cobarde que tenía que ser animado tanto. No, yo creo que es por el trabajo que él tenía que asumir y que los zapatos que él tenía que llenar. Él necesitaba apoyo, él necesitaba ese ánimo. Número 7. El siervo de Moisés se convirtió en siervo de Dios. Eso me encantó. No creo que había visto eso antes en la Biblia, pero está ahí. Jueces 2, 6 a 8. Josué despidió al pueblo. Ya estamos al otro lado. Josué está a punto de morir. ¿No? Ya todo el libro de Josué ha pasado. Todas las batallas, todas las guerras, todas las equivocaciones, todos los acertados, todo ha pasado. Josué despidió al pueblo de Israel. Cada uno fue y tomó posesión de su heredad. Y mientras vivió Josué y los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las obras del Señor en favor de Israel, todo el pueblo sirvió al Señor. Lo triste es que después de ellos no pasó lo mismo. Pero mira versículo 8. Y Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. O sea, él era siervo de Moisés, ayudante de Moisés. Pero ahora, él es el siervo de Dios. Él había vivido su vida fielmente hasta el final. Y es lo que yo quiero. Yo quiero vivir fiel a Dios hasta el final. Si es un tiempo largo o es un tiempo corto, quiero vivir fielmente a Dios hasta el final. Entonces, esa es la pregunta. Sencillamente, Josué era un hombre fiel a Dios. ¿Y tú? ¿Tú eres
un hombre fiel, una mujer fiel, un universitario fiel a Dios, un joven soltero fiel a Dios? Es la pregunta que debemos preguntarnos. ¿Soy como Josué? ¿Tengo el carácter de enfrentarme, de ponerme firme y seguir a Dios hasta el final? Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es el llamado de Dios para nosotros hoy, para todos los días. Y vamos a aprender muchas buenas cosas estudiando el libro de Josué. Amén.